Así que bueno, yo quisiera que me acompañes a la palabra del Señor que hoy vamos a meditar. Y quiero que me acompañes del libro de los Hechos. En el capítulo 4, vamos a estar ahí meditando. Bueno, más que meditar, yo quiero animarte a que dejemos que la palabra nos transforme. ¿Vale? Tomemos ese desafío de realmente atrevernos, como dice la palabra misma, asir, ¿verdad? Es decir, como arrebatarla, apoderarnos de aquellas palabras que podemos encontrar en la Biblia. Es un desafío que yo creo que debemos nosotros arriesgarnos para realmente poder vivir la palabra de Dios. Yo sé que es muy cómodo y es muy fácil, ¿verdad?, saber si unos versículos bíblicos que nos pueden ayudar, nos pueden alentar y que nos puede bendecir. Está muy bien porque eso hace también la palabra. Pero es un desafío el que seamos capaces de poder salir de la circunstancia en la que nos encontramos y dar un paso y decirle: ahora voy a poner en práctica la palabra de Dios. Ahora voy a ser capaz de dejar que la palabra de Dios empiece a condicionarme. Donde nosotros a lo mejor vemos, te doy un ejemplo muy sencillo, el mentir es pecado, pero a lo mejor, como todos venimos de una realidad sin Cristo, a lo mejor venimos habituados de esa forma. Y decimos: no, es que voy a mentir porque así salvo mi pellejo, ¿verdad? Así me libro de cualquier bronca, ¿verdad?, que me la den y me puedo librar. Pero cuando nosotros decimos que recibimos la palabra y nos transforme, es ahí donde nosotros decimos: vale, la palabra me enseña esto y entonces yo voy a dejar que esta palabra empiece a moldearme. Y voy a ser de aquellos, el ejemplo que te dije, de los que no va a mentir. Ah, pero me cuesta. Pues pongámonos a los pies de Cristo, a los pies del Espíritu Santo, que Él está para ayudarnos. Entonces, por eso esta mañana yo quisiera que, más que meditar, puedas tomar esa postura de arriesgar tu vida a la obediencia a Dios. Porque no hay otra forma, no hay otra forma, porque si no nos conformamos con esto, solamente tener unas muy buenas reuniones y nada más. Lo que pasa es que Dios añade un propósito en nosotros, en aquellos que hemos recibido a Cristo. Lo añade. ¿Por qué? Porque cuenta contigo para bendecir a los demás. Cuenta contigo. Y yo no sé si se te pasa también por la cabeza esos momentos donde uno dice, donde tú le hablas a lo mejor de Cristo y dice, y le compartes, ¿no? A lo mejor que tú vas a una iglesia, ¿verdad? No, yo voy a una iglesia, ahí, ¿verdad? Hacemos unos cánticos y ahí reflexionamos en la palabra, ¿verdad? Y le dices, ¿por qué no te vienes, ¿verdad?, a la iglesia? Por una parte está muy bien que le invitemos a un lugar, a un ambiente donde realmente vamos a pasar un tiempo con Dios, dándole la gloria y escuchando la palabra. Pero, ¿por qué no te atreves desde ahí que tú mismo seas quien le comparte el evangelio? Quien pueda orar por la gente y le puedas demostrar que realmente Dios está en tu vida. Demuéstrale con tus cambios, ¿verdad? Demuéstrale con esa transformación que el Espíritu Santo está provocando en tu vida, porque como la semana pasada estuvimos meditando, porque Él tomó control absoluto de tu vida. ¿Te arriesgas o no? Sí, sí, te vi muy serio. Me vas a intimidar. A ver, pero arriesguémonos a esto.
¿Te atreves? Sí. Nos vamos a arriesgar a obedecerle a Dios. Perfecto. Entonces, ahora sí, acompáñame a Hechos capítulo 4. A partir del versículo 18 nos enseña esto y que dice: y llamándoles a Pedro y a Juan, ahora te explico un poquito más, y llamándoles a Pedro y Juan, los principales sacerdotes, ¿vale?, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿cómo dice? Con denuedo la palabra del Señor. Y hablaban con denuedo. Ahora, quiero un poquito comentarte qué es lo que estaba sucediendo aquí. Pedro y Juan venían de una gran victoria y de una gran bendición. ¿Por qué? Porque cuando dice unos versículos anteriores que cuando ellos iban al templo, ¿verdad?, iban a orar, un buen hábito, iban a orar, dice que se encontraron en medio del camino a un cojo que estaba pidiendo limosna. Y claro, ellos viéndole a este cojo, a esta persona, ellos dicen: ¿sabes qué? No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y le dice: en el nombre de Jesús, levántate. Y entonces el cojo, el que estaba allí, enseguida fue sanado. Y dices: gloria a Dios. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Yo no sé si nos podemos poner en un momento, en ese instante, ¿verdad? Ver un milagro como tal, a uno le sorprende, a uno le puede impactar. Y por supuesto dice que el pueblo empezaba a darle la gloria a Dios. Pero fíjate, pero no todos estaban contentos. Habían algunos de los principales sacerdotes diciendo: a ver qué pasa aquí. Y les amenazaron a ellos, diciéndoles que no sigan compartiendo la enseñanza de Jesús. Y claro, fueron amenazados, dice, fueron intimidados para que no lo hagan. Ahora,
La palabra que nosotros vamos escuchando en todo este año es vivir en lo sobrenatural. Es vivir en lo sobrenatural. Ahora, vivir en esa realidad es totalmente un desafío. Dile al que está a tu lado y dile, es un desafío, dile. Es un desafío. Porque el querer vivir en lo sobrenatural, claro, no tiene nada que ver en la postura nuestra humana, en nuestras fuerzas, no tiene nada que ver. Sí o sí tiene que haber una intervención del Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a movernos en lo sobrenatural. Y es ahí donde el título de este mensaje va en esta relación, moviéndonos en lo sobrenatural. Moviéndonos en lo sobrenatural es realmente actuar de esa manera determinada. Es decir, buscar la forma de cómo puedo hacerlo. Pedro y Juan habían experimentado en el día de Pentecostés esa llenura del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo en el capítulo 2 el Espíritu Santo llena a los discípulos y los capacita de tal forma para que puedan ellos moverse en lo sobrenatural de Dios para poder cumplir esa misión que se les encomendó. Y esa misión es muy sencilla: id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Pero esa gran comisión no podemos hacerlo en nuestra postura humana, porque tenemos limitaciones, tenemos carencias, tenemos debilidades que están allí. Pero empieza a marcar una diferencia cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre ellos de tal forma que tomó control absoluto de su vida, y por eso empezaron a suceder cosas allí. Y por eso la gente empezó a darle la gloria a Dios, porque ya no veían un grupo religioso como los sacerdotes que estaban aquí simplemente enseñando la ley, sino que así se había añadido algo más, y era la presencia del Espíritu. Por eso, cuando ellos reciben esa capacitación en el día de Pentecostés, claro, es como que se inicia y se activa en los discípulos a moverse en lo sobrenatural. Por eso acontece con Juan y Pedro, ¿verdad? Lo que pasaba con ese cojo, que ellos oraron, dieron lo que tenían. No les dio algo en el nivel natural, que esa persona necesitaba una limosna, algo, una caridad. No le dio en ese nivel, sino que le dio algo más que ellos tenían, y era la presencia del Espíritu en su vida. Y por eso ese hombre no recibió lo que quería, sino que recibió lo que necesitaba. Y para nosotros dar lo que ellos necesitan, necesitamos movernos en lo sobrenatural. Ahora, cuando hay una gran victoria, es una bendición. Es una bendición. Empiezas a caminar en confianza y, ¿verdad?, tu fe es fortalecida y dices, oh, pues qué bien, qué bendición, cómo fluye, ¿verdad? Con que oremos, todo empieza a funcionar. Que oramos, las puertas se abren, los enfermos se sanan, ¿verdad? Los que están oprimidos son libres. Dices, ay, qué bendición. Claro que sí, pero no siempre es así. No siempre es así. Y es allí donde tenemos que aprender a movernos en lo sobrenatural. Y hay tres cosas que yo en esta mañana te quiero dejar para aprender a movernos en lo sobrenatural de Dios, es decir, en el poder del Espíritu. Una de ellas es mantenernos en el mandato de Jesús. Mantenernos allí. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pedro y Juan fueron amenazados, ellos no se olvidaron y no dejaron a un lado el mandato de él, sino que se mantuvieron firmes. Y es por eso que cuando ellos, en el versículo 19, le responde a los sacerdotes, que le dice,
Mas Pedro y Juan, respondiendo, le dijeron, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso, lo que ellos le respondieron, hace ver de que ellos, a pesar que eran amedrentados en ese momento, ellos perseveraron y se mantuvieron en aquello que habían visto y oído, dice, ¿no? Porque dice versículo 20, porque no podemos dejar de decir, no podemos. Ellos no encontraron otra opción, ni otra alternativa. Ellos se plantaron y dijeron, es que no podemos dejar de decir, no podemos dejar de compartir, no podemos dejar de cumplir con la misión que a nosotros se nos había encomendado. Y ellos lo tenían muy claro. Por eso ellos decían, es que no es justo delante de Dios, dice, es que no es justo delante del Señor obedecer a vosotros antes que a Él. La perseverancia, el mantenernos firmes en el mandato de Jesús, nos ayuda a movernos y mantenernos en lo sobrenatural de Dios, porque la obra de Él es sobrenatural. Ahora, si nosotros cedemos, claro, salimos de la realidad de lo sobrenatural de Dios. Salimos de aquello que nuestros ojos nos van a permitir ver, los milagros y las maravillas que Dios hace en gente, que hace en familias. Por eso ellos, Pedro y Juan, vemos en el Nuevo Testamento todo lo que ellos pudieron hacer. Claro, fue porque se mantuvieron firmes en esa visión. Ellos tenían la convicción de lo que ellos habían recibido, ese mandato de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ellos lo creyeron y no aflojaron. Ahora, yo no sé en el tiempo en el que vivimos, qué te puede amedrentar de tal forma que te está llevando o te está desplazando de ese gran mandato de Jesús. Pongámosle nombre. No sé si a lo mejor es el miedo, el temor, el pecado, ¿verdad? Porque a lo mejor podemos decir, ya es que yo estoy en esta postura y no puedo, como la palabra dice. Pero te está robando los años, te está comiendo la vida. Por eso te decía antes, arriesguémonos a obedecerle a Dios, porque en Él siempre va a haber bendición. Ahora, pero ¿qué nos podrá estar amedrentando en este tiempo en el que vivimos? Aquí eran los sacerdotes. En este tiempo, ¿qué puede ser? Y es ahí donde tenemos que identificar aquello que nos está amedrentando y nos está haciendo olvidar del mandato de Jesús. ¿Cuál es tu motivación? ¿Hacia dónde apunta tu motivación? ¿Cuál es tu tesoro? Porque allí estará tu corazón, dice. Pero vemos y aprendemos de Juan y Pedro que a pesar de eso dijeron, no es justo, es que no es justo, porque no podemos. Esa determinación que ellos tenían, el Espíritu Santo los marcó en ese día de Pentecostés. Les marcó. Y por eso ellos no vieron otra alternativa. Y se enfrentaron a la oposición, se enfrentaron a la adversidad, le dieron cara a la adversidad y le dijeron, no podemos ceder. No nos vamos a callar, no nos vamos a parar, porque sabemos que en este pueblo, en esta ciudad, hay mucho pueblo de Dios. Y por eso nos mantenemos firmes en aquello que Jesús nos encomendó. Lo segundo que nos va a ayudar a movernos en lo sobrenatural para no apartarnos de allí es considerar
considerar a la iglesia como también tu ayuda. Es considerar aquello que Dios nos ha provisto, a esa gente que nos acompaña en este crecimiento. Pedro y Juan dice que en el versículo 23, cuando ellos fueron librados, dice que no se fueron cada uno a su casa a llorar, o dijeron, ¿sabes? Ya no tengo fe, estoy desanimado con todo lo que me dijeron. Ya no voy a ir a la iglesia. ¿Verdad? Ya no voy a ir a mi grupo de discipulado, ni al ABC, porque lo que se me ha venido encima, ya está. Tienes esa, digamos, esa opción, no opción, sino que es lícito experimentar ese desánimo, pero hay una solución para eso y Dios la ha provisto. ¿Sabes quién? Mira al que está a tu lado, adelante, atrás. El Señor te ha provisto aquel que tienes a tu lado, adelante, atrás, para ayudarte y bendecirte en los momentos complicados de tu vida. Por eso, si nosotros queremos mantenernos en ese mover de lo sobrenatural, tenemos que considerar a la iglesia como nuestra ayuda. Cuando te hablo de iglesia, no es el lugar, es la gente, los hijos de Dios. Entonces, cuando tú le consideras a ellos como esa ayuda, te va a ayudar a mantenerte en ese mover. Porque no estamos exentos de que el enemigo nos engañe y nos saque del rebaño de Dios, de ese cuidado y esa cobertura que nos está dando. No estamos exentos de eso. Por eso tomamos apunte de lo que la palabra enseña cuando dice que el diablo está como un ¿qué? Un gato, como un león, dice, buscando, ¿verdad?, alrededor nuestro, a ver si en algún momento te descuidas y te arrebata. Ahora, el tema es que cuando nosotros nos consideramos autosuficientes, ignorando la provisión de Dios, que es la iglesia, entonces sí que estamos a expensas del que el enemigo nos engañe y nos aparte del propósito de Dios. Y es ahí donde nosotros no podemos ver realmente lo sobrenatural que Dios está haciendo en nuestra vida. No vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque no dice la Biblia que cada uno buscó lo suyo. No, porque Él puso un rebaño, puso un pueblo, puso una iglesia. Es el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Que cuando nos unimos, estamos juntos, nos podemos bendecir. Porque alguno tiene palabra de ciencia, alguno palabra de sabiduría, uno discernimiento, uno tiene alabanza, tiene cánticos, ¿verdad? Y que cuando nosotros estamos momentos malos, alguien viene y a lo mejor con Dios te bendiga, mi hermano, me alegra que estés aquí. Nos bendice y te bendecimos. ¿Por qué? Porque hemos considerado que la iglesia es ese lugar donde podemos recibir esa ayuda, esa guía también y esa fortaleza para mantenernos en ese mover que el Espíritu Santo está haciendo. Por eso aquí cuando Pedro y Juan fueron librados, dice, y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Le contaron todo. Y por eso dice en el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, ¿qué dice? La voz a Dios. Porque los suyos, como habla aquí, esta gente, la iglesia,
nos va a llevar siempre a buscar una respuesta correcta para mantenernos allí, y es el buscar de Dios. Por eso ellos no acudieron a cualquier persona cuando se encontraron en estos momentos difíciles. Y es ahí donde tenemos que apuntarlo, que cuando tú estás pasando por una prueba, por una lucha, por algo que te desanima, lo sabio es acudir a aquellos que sí te pueden ayudar y llevarte a Dios. Ahí ve a aquellos que sí realmente te pueden ayudar, que sí realmente te pueden decir lo que necesitas, no lo que quieres oír, sino lo que necesitas recibir. Y es ahí donde vemos que la iglesia es nuestra ayuda también. Por eso el grupo de discipulado, encuentras la ayuda que tú necesitas. Esa oración, esa palabra, ese consejo, ¿verdad? Es allí. Por eso cuando nosotros hablamos como un día como hoy, cuando el pueblo se reúne, somos bendecidos por él. Somos bendecidos los unos con los otros. Porque damos gracias a los hermanos de la alabanza que nos ministran también a través de ello, que nosotros podemos salir bendecidos, donde Dios nos habla, donde cadenas se rompen, donde hay sanidad, ¿verdad? Damos gracias porque nos ayudan también a la enseñanza de nuestros niños cuando ellos pasan a su tiempo. ¿Por qué? Porque nos vemos la iglesia como ese lugar que necesitamos para nuestra ayuda. Y eso aporta la bendición. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos de ese mover sobrenatural que Dios está haciendo en medio de su iglesia. Porque recuerda esto: ese mandato de Jesús no la podemos llevar en un nivel natural. No podemos llevarlo ni cumplirlo en un nivel natural. No podemos. Sí o sí necesitamos movernos en lo sobrenatural. Y eso lo provoca es el Espíritu Santo. Por eso ellos, lo tercero, es que ellos entendieron esta realidad. Entendieron que ellos no podían afrontar esa oposición en sus fuerzas. Y es ahí donde ellos se unieron, ¿verdad? Y que dice que oraron unánimes a Dios. Es decir, que tiene que haber una búsqueda continua. Una búsqueda continua del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Ellos recibieron esa llenura en el día de Pentecostés, pero no se quedaron únicamente en esa experiencia, sino que ellos fueron buscando de continuo. Por eso cuando nosotros vemos en el versículo 31 que después de que ellos oraron, alzaron a voz unánimes a Dios, verso 31 nos dice: cuando hubieron ¿qué? No cuando hubiesen meditado. No, dice cuando hubiesen ¿qué? Orado. Cuando ellos hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó allí? Y anunciaban la palabra y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ellos sabían que no podían quedarse en una experiencia puntual de Dios. Ellos entendieron que necesitaban un continuo obrar del Espíritu Santo en su vida. Ellos entendieron y reconocieron esta realidad, que ellos no podían afrontarlo en sus fuerzas de esta realidad. Y es por eso que lo que hicieron fue buscar al Espíritu Santo. Y es ahí donde nosotros, si queremos
mantenernos en ese mover del Espíritu Santo, tenemos que dejar que en cada momento de nuestra vida haya una intervención de Dios en nosotros. No te quedes con lo puntual de un día domingo. No te quedes con el día puntual de una reunión de grupo de discipulado. No te quedes en esos momentos puntuales, sino que busca de una manera intencionada ese renovar del Espíritu en nuestra vida. Es un renovar. Por eso nosotros tenemos que saber en qué punto nos encontramos. Porque a la verdad hay algo, y es que el Espíritu Santo está dispuesto y Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Él quiere obrar en tu vida. Él está deseoso de querer obrar en tu vida y usarte para que te puedas mover en lo sobrenatural de Dios. Pero necesitamos estas tres cosas, tenerlo claro para que no nos deslicemos. Estos tres puntos que te acabo de decir son como esos guardarraíles, esos quitamiedos de la carretera, que cuando nosotros vamos, o tú vas en el coche en la autopista y de repente te encuentra el sueño, no como el de ahora, estás ahí medio dormido, o te distraes porque cogiste el móvil o lo que sea, ¿me entiendes? Los guardarraíles te evitan que te estrelles o vayas por el barranco. Pues estos puntos son como estos guardarraíles que a nosotros nos ayudan a mantenernos en ese mover sobrenatural de Dios, porque necesitamos mantenernos en el mandato de Jesús. Necesitamos considerar a la iglesia como nuestra ayuda, y necesitamos un obrar continuo del Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos. Por eso es lo que en esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No sé en qué momento, voy a pedir a los hermanos de la alabanza, no sé en qué momento te encuentras, no sé en qué punto estás, pero lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo quiere hacerlo. Por eso quiero invitarte que te pongas en pie. No sé si vas a ser capaz de asumir ese riesgo en tu vida por obedecer a Dios. Pero un día como hoy, después de lo que has podido escuchar, puede marcar una diferencia en tu decisión. No les fue fácil a ellos. A Pedro y Juan no les fue fácil, pero se plantaron. Nosotros podemos leer y decir, de verdad se atrevieron, le plantaron cara a los sacerdotes, pero no fue fácil. ¿Y sabes dónde se vio que para ellos no fue fácil esa decisión? Cuando se fueron a los suyos y empezaron a pedirle ayuda a Dios. Le dijeron, Señor, ayúdanos. Y es como que dice, Señor, mira sus amenazas. Ellos vieron al Espíritu Santo realmente como ese ayudador. Lo vieron como tal. Es como en ese momento, no sé si tú puedes recordar cuando eras muy pequeñito y vivías al amparo de tus padres, que cuando venía por algo, no sé, el miedo, el temor a algo, tú te refugiabas a ellos o le contabas tu miedo, ¿verdad? A tus padres. No, me ha pasado esto, tengo miedo y eso. Y ellos iban y acudían allí porque sabían que sus padres
no siendo perfectos, podían darles una ayuda. Y estos discípulos vieron al Espíritu Santo como aquel que sí les podía ayudar. Por eso ellos dijeron, con todo su miedo, con todo su temor, dijeron: Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas. Si no quieres perderte ninguna novedad, únete a nuestro canal de Telegram, donde diariamente podrás recibir los anuncios, vídeos y actividades que realizamos como iglesia. Para ello, pide el link a tu responsable o consolidador o busca CC Pamplona en Telegram. Una vez dentro, dale al botón de Unirme y ya podrás disfrutar de todo nuestro contenido. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.